¿Cómo están? Nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el programa de legislación tributaria. En el día de hoy vamos a hablar sobre la facturación, que es una ayuda para aquellos empresarios y comerciantes. Vamos a empezar hablando sobre qué es una factura. De acuerdo a lo establecido en el artículo 772 del Código de Comercio, la factura es un título o valor que el vendedor o prestador del servicio podrá entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Sin embargo, para los casos que no corresponda a bienes entregados real o materialmente o a servicios prestados mediante un contrato verbal o escrito, no podrá generarse la factura. Para este proceso, la persona que se denomina el vendedor o prestador del servicio emitirá un original y dos copias de la factura. Una de las copias se le entregará al obligado y la otra quedará en poder del emisor para sus registros contables. De la misma forma, para efectos legales derivados del carácter de título o valor de la factura, el vendedor o prestador del servicio la deberá conservar. ¿Quiénes están obligados a expedir factura? De acuerdo a lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario, el cual se denomina obligación de expedir factura, para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes deben expedir factura o un documento equivalente. Por ejemplo, las personas que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera. Es importante conservar la copia de la factura por cada una de las operaciones que se realicen, independientemente si son contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN. Sin embargo, existen algunas excepciones, por ejemplo, quienes utilicen la máquina registradora, el documento equivalente será el ticket expedido por la misma. Igualmente, la boleta de ingreso a exhibiciones constituye el documento equivalente a la factura. Tipos de factura. Están las facturas de venta, que es un instrumento que sirve como constancia para el vendedor y para el comprador de la operación realizada. Es un documento que se describe en ella lo que se ha comprado y por ende lo que se ha vendido, el precio que se pagó, el caso de la operación de la compraventa. Se debe consignar en ella los datos personales del comprador y del vendedor, su domicilio y sus condiciones respecto a las cargas impositivas. También debe estar el precio unitario, el precio total y cómo se pagó, si se pagó de contado o a crédito, o con cheque, o en efectivo, con tarjeta de crédito o débito. También está el documento equivalente. Este documento es elaborado por quien no está obligado a expedir factura o que estándolo se le permite generar un documento, en estos casos expresamente señalados por la ley. También se conoce como un documento equivalente elaborado por el contribuyente que adquiere el producto o servicio a personas que no están obligadas a expedir factura. También está el que está con papel, más conocido como preimpreso. Este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual se debe contener algunos datos preimpresos, como el NIT del vendedor, la razón social, el número de factura, entre otros. Los datos restantes pueden ser llenados a mano en máquina de escribir o impresora, regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. También está la factura por computador. Al igual que la factura en papel, se encuentra regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. Su expedición es por medio electrónico, pero su entrega debe ser física. Adicionalmente, permite al software asociar la identificación del artículo o servicio a la tarifa del impuesto sobre la venta.
Quienes utilicen esta modalidad de facturación no están obligados a conservar copia física de las facturas generadas. También encontramos máquinas registradoras o también conocidos como POS. Esta modalidad es esta modalidad en la que el hardware y el software interactúan para la generación de la factura. Para el control fiscal se exige imprimir al final del día un comprobante del informe diario de ventas por cada servidor. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, artículo 6 del decreto 1165 de 1996, artículo 7 de la resolución 3878 de 1996. También encontramos, por último, la facturación electrónica. Esta modalidad de facturación se asemeja a la facturación por computador, ya que su expedición se da por medio electrónico. Lo que la hace diferente es que la facturación electrónica adicionalmente es entregada, aceptada y almacenada en medios electrónicos. Además, en este caso, el software debe estar certificado por la ISO 9001-2000. La normatividad para este tipo de facturación está dada por el decreto 1929 de 2007 y la resolución 14465 de 2007. ¿Qué es la factura electrónica? Ampliando un poco el tema ya dicho por nuestra compañera Edna, según en el decreto 2242 del 2015, es un documento que soporta las transacciones de ventas de bienes y o servicios que tienen lugar a sistemas informativos que permiten el cumplimiento de las condiciones establecidas, con lo que tiene que ver con su generación, entrega, recibo, rechazo y conservación. Básicamente, la factura electrónica es la evolución de la factura tradicional física hecha por computador o por papel o por talonario que vemos normalmente. La factura electrónica está legalmente constituida y tiene la misma validez. Esta se expide por medio de un software o una herramienta tecnológica y uno de sus fines, según la DIAN, es la de evitar la evasión. Como vemos normalmente, en la factura tradicional, en la factura tradicional de papel, hasta que no se notifique a la DIAN, no se tenía conocimiento del movimiento. Esto no pasa en la factura electrónica, puesto que la factura electrónica se realiza en línea. Esto quiere decir que la información a la DIAN le llega en cuestión de segundos. Según un conversatorio de Mario Márquez, gerente de factura electrónica, él informa que tienen todo la infraestructura en temas de servidores para poder almacenar estas facturas electrónicas. ¿Qué es un proveedor de factura electrónica? Primero que todo, pues quiero darles a conocer quiénes son los involucrados que están en este tema de la facturación electrónica. En primera medida tenemos las personas que están obligadas a facturar electrónicamente. En segundo tenemos los proveedores tecnológicos. En tercero tenemos la DIAN. Y en cuarto tenemos los adquirientes o clientes que reciben la factura. Según el artículo 2 del decreto 2242 del 2015 cita lo siguiente. Los proveedores tecnológicos se definen como una persona natural o jurídica facultada para prestar los servicios de facturación electrónica. Muchas veces, o lo que vemos normalmente, los proveedores de factura electrónica, estas personas conformadas en Colombia, son las que por medio de un software contable, que es una herramienta importante que ayuda a la contabilidad de una empresa, pueden estas prestar el servicio como proveedores tecnológicos y así facilitar todo el proceso. En el slide vemos a Word Office, que es un proveedor de factura electrónica.
y además maneja todo el tema del software contable. Seguimos con elementos de la factura. Para efectos tributarios, la expedición de la factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma. A continuación les voy a mostrar una factura, los pasos para diligenciarla. Primero que todo debe estar denominada expresamente como factura de venta. En el primer punto va el apellido, nombre, razón social y NIT del vendedor del bien o de quien presta el servicio. En el segundo va apellido, nombre o razón social y NIT del comprador del bien o beneficiario del servicio. En el tercero, denominación de facturas de venta. En el cuarto, numeración consecutiva. Quinto, fecha de expedición. Sexto, fecha de vencimiento, plazo o caso de no existir, se entenderá 30 días calendarios. Séptimo, descripción específica o genérica de las mercancías vendidas o del servicio prestado. Octavo, indica si es o no retenedor de IVA. Noveno, discriminación del IVA. Décimo, valor total de la operación. 11, resolución de autorización de la numeración expedida por la DIAN vigente. 12, fecha de recibido de la factura y de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio. 13, firma original del vendedor o prestador del servicio con sello si es persona jurídica. 14, nombre de identificación o forma de quien reciba con sello por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio. 15, nombre o razón social y NID del impresor. 16, nota del estado de pago del precio o renumeración por vendedor o prestador del servicio. 17, declaración del vendedor o prestador del servicio de no aceptación o rechazo expreso por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio, en caso de que la factura sea aceptada tácitamente. Las facturas que cumplan con todos los requisitos establecidos en la ley son título de valor. La factura queda firme después de 10 días. La factura ayuda a la disminución de la informalidad en el comercio. Esta ayuda también a disminuir la evasión tributaria y dinamiza el factoring y simplifica los trámites legales. ¿Cómo se solicita la numeración de facturas? Para solicitar los rangos de facturación electrónica, lo más importante es tener el RUT actualizado. Adicional a esto debemos tener otros datos como son el nombre o razón social, la dirección, responsabilidad para facturar y los establecimientos de comercio. Para solicitar esta numeración se debe ingresar a través del portal www.dian.gov.co con los datos de la cuenta si es persona natural o jurídica a través del icono de numeración electrónica. Algunos datos aparecen diligenciados, otros toca digitarlos. Algunos de los datos que se deben diligenciar son el prefijo, los rangos, el tipo de facturación y el tipo de establecimiento. Una vez diligenciada la información, se indica la opción de agregar y si la información es correcta se genera un borrador. Para generar el formato 1302, este formato se denomina solicitud sobre numeración de factura y posteriormente se revisa la información. Si es correcta, se genera el documento definitivo. Inmediatamente nos aparece la opción para firmar el formato 1302
Y también debe aparecer la opción para firmar el formato 1876, titulado Autorización, Numeración de Facturación, que aparecerá con la marca de agua autorizada. ¿Es válido un tiquete de máquina registradora o POS? En el parágrafo 4 del artículo 616-1 del Estatuto Tributario, señala que los documentos equivalentes generados con sistema POS no son válidos como soporte fiscal. Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos ni deducciones en los impuestos sobre la renta y complementarios para el adquiriente. Pero el inciso tercero del artículo 85 de la resolución 000042 del 2020 nos señala que el documento equivalente generado por máquinas registradas con sistema POS será válido como soporte del impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas y de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios solo hasta el 1 de noviembre de 2020. Para esta fecha, quien pretenda declarar como costos, gastos o impuestos descontables un pago soportado con un documento equivalente POS, debe solicitar la respectiva factura electrónica. ¿Qué es el recaudo empresarial? El recaudo empresarial tiene como objetivo facilitar el proceso de conciliación de pagos de clientes a través de una tarjeta de recaudo que tiene impreso un código de barras que funciona como identificador único, sin importar la entidad bancaria en la que se haga el pago. Los beneficios del recaudo empresarial es que facilita en el recaudo por disponibilidad de canales como internet, multimedia, débito automático a cuentas ahorros o cuentas corrientes. Posibilidad de llevar un control detallado y actualizado de pagos recibidos. Optimiza los recursos al tener conocimiento inmediato de la liquidez que cuenta la empresa. Conciliación ágil y oportuna de la cartera de la empresa. Ahorro de tiempo y dinero al no requerir funcionarios dedicados a la recolección de la cartera. Agilidad en el proceso de recaudo. Facilita para sus clientes en el pago de las facturas. Despacho oportuno a los clientes al conocer las facturas canceladas. También existen unas modalidades de pago que son, por ejemplo, las consignaciones, las transferencias en línea y los pagos virtuales PCE, que en el momento es el que más se está manejando ahorita por lo que estamos viviendo. También se manejan los pagos mediante facturas de venta, facturas de crédito y facturas de contado. ¿Cuál es la importancia del control fiscal de la factura? Para el control fiscal, se conoce que en varias empresas existe la revisoría fiscal, que es la encargada de organizar, validar, controlar toda la contabilidad con el fin que los dineros no se extravíen. Ocurre lo mismo en la facturación. La idea principal es la de organizar, validar todos aquellos elementos de la factura que hablábamos anteriormente y adicional a eso, cumplir con los requisitos de que la factura sea expedida, sea entregada, sea aceptada y sea conservada por medio de los medios, en el caso de la factura electrónica, por medio de formatos electrónicos, con el fin también de evitar todo este tema, todos estos tipos de evasión, de evasión de facturas. ¿Qué sanción hay por no facturar? Hay dos tipos de sanciones. Una es el cierre del establecimiento público y el otro es la sanción con multa.
Esto se da por el incumplimiento de quien esté obligado a expedir factura, debe hacerlo con el cumplimiento de los requisitos que señala el artículo 617 del Estatuto Tributario. El expedir una factura sin llenar los requisitos es un hecho sancionable, como lo dispone el artículo 652 del Estatuto Tributario. ¿Qué debe llevar? Está denominada expresamente, tener que estar llevada como expresamente como factura de venta, el nombre o razón social y el nivel impreso de la factura, indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre la venta, el NIF con los requisitos. El no tener eso dentro de la factura hace que la persona encargada lleve una sanción. Aunque en el artículo 617 del Estatuto Tributario contempla otros requisitos para la factura, el artículo 652 solo contempla los que mencioné anteriormente. Entonces, lo que impide que si faltan otros requisitos no se imponga sanción, pero estos otros requisitos podrían acaer en el cierre del establecimiento de comercio, como les mencioné anteriormente. Entonces, estas son las dos formas en las que se puede encontrar la multa o sanción económica y el cierre del establecimiento comercial. Esperamos que esta presentación haya servido de ayuda para en ese momento que necesiten facturar, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.